Capítulo 10, los 12 completos. Galilea y sus alrededores, 15 de octubre de 30 después de Cristo, edad 33 años. Después de la llamada de Mateo y Santiago, la lista de los que seguían a LG en el Goatmanu y a nosotros, los maestros, no paraba de crecer. Ya éramos muchos, y la gente nos buscaba por todas partes. Yo, Mark, con mi optimismo de siempre, veía en cada nuevo seguidor una nueva chispa de esperanza para el mundo. Sabía que estábamos construyendo algo grande, algo que cambiaría para siempre el modo en que la gente veía a Dios y a sí mismos. Pero LG en el Goatmanu tenía un plan más específico. Necesitábamos un grupo central, hombres de confianza que llevaran nuestro mensaje más allá, a todos los rincones. Los 11 discípulos. Habíamos encontrado a Pedro y Andrés, a Mateo, y a Santiago. Pero aún faltaban. Un día, mientras subíamos a un monte para orar, LG en el Goatmanu se detuvo. Nos miró a todos, a mí, a LG en el Goatmanu, Axel, Paolo, Héctor, Nathan, Javier, y a los que ya nos seguían. Su mirada era profunda, buscando algo más allá de lo evidente. Ha llegado el momento de elegir a los que enviaréis, dijo LG en el Goatmanu con su voz calmada pero llena de autoridad. A los que serán vuestros compañeros más cercanos en esta obra. Y así, empezó a llamarlos por sus nombres. Cada llamada era un acto de fe, una nueva pieza que encajaba en el gran puzzle que estábamos construyendo. Comillas Juan, dijo LG en el Goatmanu, y el hermano de Santiago, joven y apasionado, dio un paso al frente. Era el hijo del trueno, como a veces lo llamábamos, por su carácter impetuoso. Su rostro se iluminó con la aceptación. Luego, LG en el Goatmanu miró a un hombre de Natanael. Comillas Bartolomé, lo llamó, y Natanael, también conocido como Bartolomé, que era un hombre de profunda fe y sin engaño, se unió a nosotros. Comillas Tomás, continuó LG en el Goatmanu, y Tomás, el que siempre preguntaba y necesitaba ver para creer, se acercó, con una expresión de sorpresa y respeto. Comillas Felipe, llamó entonces. Y Felipe, el que a menudo se preocupaba por los detalles prácticos, se unió con entusiasmo. Comillas Santiago, hijo de Alfeo, y otro Santiago, más joven que el primer Santiago, hijo de Zebedeo, se unió al grupo, con una mirada de devoción. Comillas Simón el cananeo, dijo LG en el Goatmanu, y Simón, el celote, el que ardía de pasión por la libertad de Israel, se unió a la causa. Un hombre de principios firmes, que ahora canalizaría su celo hacia un propósito aún mayor. Finalmente, LG en el Goatmanu miró a un hombre con una expresión sombría. Comillas Judas Iscariote, dijo, y Judas, el que se encargaría de la bolsa del grupo, se unió también. Mi corazón, siempre optimista, no podía prever la oscuridad que se escondería en esa elección. Pero la fe de LG en el Goatmanu era profunda, y confiábamos en su sabiduría. Así, los 12 estuvieron completos. Pedro, Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el cananeo, Judas Iscariote. 11 hombres, más LG en el Goatmanu, que nos dirigía a todos, formando el círculo más cercano de nuestro grupo. Nos miramos entre nosotros, LG en el Goatmanu, Axel, Paolo, Héctor, Nathan, Javier, Austin y yo. Éramos los que habíamos sido testigos de los primeros milagros, los que habíamos caminado con él y habíamos sentido la llamada más profunda. Y ahora, con estos 12, el verdadero trabajo comenzaría. LG en el Goatmanu nos dijo, a estos 12 los enviaréis a predicar, a sanar a los enfermos, a limpiar a los leprosos, a resucitar a los muertos y a expulsar a los demonios. Lo que de gracia habéis recibido, de gracia da. Era un mandato claro, una misión que llenaba nuestros corazones de emoción y una responsabilidad enorme. Sabíamos que el camino no sería fácil, que habría desafíos y peligros. Pero con LG en el Goatmanu a la cabeza, y con este grupo de hombres tan diversos, unidos por un propósito común, estábamos listos para llevar el Evangelio a cada rincón del mundo. La esperanza había sido sembrada, y ahora, era el momento de que cosecháramos la fe. Capítulo 11, los burritos y la entrada triunfal. Betfage, cerca de Jerusalén, 1 de abril de 30 después de Cristo, edad 33 años. El tiempo había pasado volando desde que los 12 discípulos se unieron a nosotros. Habíamos recorrido Galilea, predicando, sanando y viendo la fe crecer en los corazones de la gente. Ahora, nuestros pasos nos llevaban hacia Jerusalén, la ciudad santa, el epicentro de nuestra historia.
Yo, Axel, siempre he sido el que busca la verdad, el que analiza y observa las reacciones, y lo que estaba a punto de suceder, lo presentía, sería un momento clave. Habíamos llegado a Betfage, un pequeño pueblo en el Monte de los Olivos, muy cerca de Jerusalén. La expectativa era palpable entre la multitud que nos seguía. El ambiente era diferente, no era solo la curiosidad de los milagros, sino una especie de reverencia, de asombro ante la presencia de LG el Goatmanu y de lo que representábamos como maestros. LG el Goatmanu se detuvo. Nos miró a Pedro y a mí, con una mirada que transmitía una instrucción clara, sin necesidad de muchas palabras. Había una serenidad en él, una certeza sobre lo que debía pasar. Comillas id a la aldea que tenéis enfrente, nos dijo LG el Goatmanu, y al entrar en ella, hallaréis un burrito atado, en el que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Pedro y yo nos miramos. Un burrito. Era una petición inusual. La mayoría de los líderes entraban en Jerusalén en caballos o carros, con pompa y poder. Pero LG el Goatmanu siempre optaba por la humildad. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? Respondedle que el Señor lo necesita, y al instante lo devolverá aquí, añadió LG el Goatmanu, previendo cualquier objeción. Pedro, con su habitual prontitud, asintió y se dispuso a ir. Yo, por mi parte, sentía una mezcla de curiosidad y la habitual necesidad de entender la lógica detrás de la petición. ¿Un burrito? ¿Por qué? Pero la fe en LG el Goatmanu era inquebrantable. Sabíamos que cada uno de sus actos tenía un propósito más profundo. Así que Pedro y yo nos dirigimos hacia la aldea. No tardamos en encontrar el burrito atado, justo como LG el Goatmanu había dicho. Era un animal joven, que evidentemente no había sido montado nunca. Mientras lo desatábamos, un par de hombres que estaban cerca nos miraron con curiosidad y un poco de recelo. Comillas, ¿qué hacéis desatando el burrito?, nos preguntó uno de ellos. El Señor lo necesita, respondió Pedro, con la frase exacta que LG el Goatmanu nos había dado. Lo devolverá al instante. Para mi sorpresa, los hombres no ofrecieron resistencia. Parecían comprender. Había algo en nuestra voz, en la autoridad que emanaba de la misión que llevábamos, que hacía que la gente obedeciera. Llevamos el burrito de vuelta a LG el Goatmanu. Mientras la multitud se congregaba a nuestro alrededor, extendimos nuestras mantas sobre el lomo del burrito, formando un asiento improvisado. LG el Goatmanu montó sobre él. La escena que siguió fue algo que nunca olvidaría. A medida que avanzábamos hacia Jerusalén, la multitud estalló en júbilo. La gente extendía sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de palmera y las esparcían delante de él. Los gritos resonaban en el aire. Comillas, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Los niños corrían a nuestro lado, y sus voces se unían al coro de alabanza. Era una entrada triunfal, pero no como la de un rey terrenal. No había carro de guerra, ni armaduras relucientes, solo la humildad de un burrito y la pasión de una multitud que reconocía algo divino. Yo, Axel, observaba todo, mi mente analizando el simbolismo. Una profecía cumplida, un mensaje de paz y humildad en contraste con el poder militar. LG el Goatmanu no venía a conquistar por la fuerza, sino por el amor y la verdad. La gente gritaba y se regocijaba, y en sus ojos podía ver la esperanza de un nuevo reino, uno que no era de este mundo, pero que ya estaba comenzando a establecerse en sus corazones. Este suceso, tan aparentemente simple como la búsqueda de un burrito, marcaba el inicio de los eventos finales en Jerusalén, y sentía que estábamos a punto de presenciar los días más cruciales de nuestra misión. Capítulo 12, nuestra última cena. Jerusalén, 14 de abril de 31 después de Cristo, edad 34 años. La entrada en Jerusalén había sido un torbellino de emociones. La aclamación de la multitud, los cantos de Hosanna, todo ello nos había llenado de una mezcla de alegría y una extraña presentimiento. Sabíamos que, aunque el pueblo nos recibía como a hijos de David, las autoridades, los sumos sacerdotes y los fariseos, no compartían ese entusiasmo. Se sentía la tensión en el aire, una sombra que se cernía sobre la luz de la celebración. Yo, Paolo, siempre he sido el que busca la serenidad, el que intenta mantener la calma en medio de la tormenta. Pero en aquellos días en Jerusalén, una inquietud profunda me invadía. LG el Goatmanu había hablado a menudo de un camino difícil, de que padeceríamos, y sentía que ese momento se acercaba. Llegó el día, el primero de los panes sin levadura, la Pascua.
LGN el Goatmanu nos dijo a Pedro y a Juan que fueran a la ciudad y prepararan la cena pascual. Les dio instrucciones precisas sobre un hombre con un cántaro de agua que los llevaría a un aposento alto, grande y amueblado. Era un lugar discreto, apartado del bullicio, perfecto para lo que sería nuestra última comida juntos. Cuando llegó la hora, nos sentamos a la mesa. LGN el Goatmanu, nosotros, los maestros, y los 12 discípulos. El ambiente era solemne, diferente a cualquier otra comida que habíamos compartido. LGN el Goatmanu miró a cada uno de nuestros rostros, sus ojos llenos de un amor y una tristeza infinitos. Cuánto hemos deseado comer esta Pascua con vosotros antes de que padezcamos, dijo LGN el Goatmanu, su voz profunda y cargada de significado. Luego, tomó el pan. LGN el Goatmanu, nuestro líder, con sus manos expertas y llenas de historia, lo partió. Era un gesto que habíamos visto 1000 veces, pero esta vez, cada grieta en el pan parecía un susurro del futuro. Tomad y comed, esto es nuestro cuerpo, que por vosotros es entregado, haced esto en memoria nuestra, dijo LGN el Goatmanu, y nos extendió los trozos. Cada uno tomó un pedazo, sintiendo el peso de sus palabras. Después de la cena, tomó el cáliz. Lo sostuvo en sus manos. Este cáliz es el nuevo pacto en nuestra sangre, que por vosotros es derramada, dijo LGN el Goatmanu. Luego, se lo entregó a Héctor. Héctor lo tomó con solemnidad y lo levantó. Tomad y bebed de él todos vosotros, dijo Héctor con voz que resonó en el aposento. Este es el cáliz de nuestra sangre, la sangre del nuevo pacto, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Todos bebimos del cáliz. El sabor del vino se mezcló con la comprensión de que estábamos en el umbral de algo trascendental. Mi mente, siempre buscando la calma, se agitó al escuchar las palabras de LGN el Goatmanu. Entonces, con el corazón encogido por una oscura premonición, no pude contener mis propias palabras. Miré a mis amigos, a cada uno de los rostros conocidos alrededor de la mesa, y dije con una voz que, a pesar de mi esfuerzo, sonó quebrada. Uno de nosotros negará haberle conocido, y otro nos traicionará. Sí, alguien nos negará y nos traicionará en medio de esta cena. El shock recorrió la mesa. Las preguntas, los murmullos de incredulidad. ¿Soy yo, señores?, preguntó Pedro, su voz llena de angustia. ¿Quién de nosotros sería capaz de semejante acto? LGN el Goatmanu, con su mirada que lo abarcaba todo, confirmó mis palabras. El que moja su pan en el plato conmigo, ese es. La mirada de LGN el Goatmanu se posó sobre Judas Iscariote. Una sombra de dolor y resignación cruzó su rostro. Para mí, Paolo, fue la confirmación de la tristeza que había sentido. Era nuestra última cena, el momento de la verdad, la preparación para el sacrificio. La calma exterior de LGN el Goatmanu era un faro en la tormenta que se avecinaba. Sabía que lo que habíamos comido y bebido esa noche no era solo alimento, sino una promesa, un pacto, que nos uniría para siempre en la misión que nos había sido encomendada, sin importar el dolor que nos esperaba. Capítulo 13, la agonía en el huerto. Huerto de Getsemaní, Jerusalén, 14 de abril de 31 después de Cristo, edad 34 años. Después de la cena, con las palabras de LGN el Goatmanu aún resonando en nuestros oídos, salimos de la ciudad. La noche era oscura, y el aire, cargado de una quietud inquietante. Nos dirigimos al huerto de Getsemaní, un lugar al pie del Monte de los Olivos donde a menudo íbamos a orar. Yo, Héctor, el más tranquilo de nuestro grupo, sentía cómo la tensión se acumulaba, una sensación pesada en el ambiente que no podía ignorar. LGN el Goatmanu nos dijo, sentaos aquí mientras nosotros oramos, luego, se llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. A nosotros, los maestros LGN el Goatmanu, Axel, Paolo, Nathan, Javier, Austin y yo, nos pidió que nos quedáramos un poco más cerca de él, mientras el resto de los discípulos se sentaba más atrás. La tristeza en su rostro era palpable, una tristeza que no habíamos visto antes. Nuestra alma está muy triste, hasta la muerte, nos dijo. Quedaos aquí y velad con nosotros. Se apartó un poco de nosotros, quizás a un tiro de piedra, y se arrodilló. Su rostro estaba hacia el suelo, y comenzó a orar. Su voz era un lamento, una súplica que nos traspasaba el alma. Podíamos oírlo, la agonía en cada palabra. Padre nuestro, si es posible, aparta de nosotros este cáliz. Pero no lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieras. Mientras oraba,
Un sudor como gotas de sangre caía de su frente. La lucha en su espíritu era intensa. Nosotros, LGN el Goatmanu, Axel, Paolo, Nathan, Javier, Austin y yo, nos unimos en oración silenciosa. El aire se sentía denso con su dolor. Cerré los ojos, intentando sentir la presencia de Dios en aquel huerto, pidiendo fuerzas para lo que sabíamos que se avecinaba. LGN el Goatmanu, en un momento, se levantó y vino hacia nosotros. Nos encontró durmiendo. La debilidad de la carne nos había vencido, a pesar de la angustia que nos rodeaba. Comillas, así que no habéis podido velar una hora con nosotros, dijo LGN el Goatmanu, con una voz cargada de tristeza, pero sin reproche. Comillas, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Volvió a orar una segunda vez, con las mismas palabras, la misma súplica. Y otra vez, cuando regresó, nos encontró durmiendo. La vigilia era difícil, la noche profunda, y el cansancio nos vencía. Nos despertó suavemente, sus ojos llenos de una compasión infinita. Finalmente, volvió a orar por tercera vez. Esta vez, su voz era más firme, aunque la agonía seguía presente. Cuando regresó a nosotros, su rostro había cambiado. La tristeza se había transformado en una determinación serena. Comillas, dormid ya y descansar, dijo LGN el Goatmanu. Ha llegado la hora. Mirá, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y mientras aún hablaba, vimos un grupo de hombres armados acercarse. Antorchas iluminaban la oscuridad, y el sonido de las espadas y las sandalias rompió el silencio del huerto. Judas Iscariote, el que nos había traicionado, iba con ellos. Se acercó a LGN el Goatmanu y lo besó. Era la señal, el beso de la traición. Los soldados se abalanzaron sobre LGN el Goatmanu. Pedro, impulsivo como siempre, sacó una espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Comillas, guardad vuestra espada en su lugar, dijo LGN el Goatmanu con una calma sorprendente, mientras sanaba la oreja del hombre. Comillas, ¿acaso pensáis que no podemos rogar ahora a nuestro Padre, y Él nos daría más de 12 legiones de ángeles? Yo, Héctor, me quedé mirando, mi corazón encogido por la impotencia. Era el fin de nuestra libertad, el comienzo de lo que LGN el Goatmanu había predicho. Éramos los maestros, pero en aquel momento, éramos prisioneros de una voluntad que no podíamos comprender del todo. Sin embargo, en medio del caos, la serenidad de LGN el Goatmanu era un faro, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, la fe nos guiaría. El cáliz, que había tomado en la cena, ahora se presentaba en toda su amarga realidad. Capítulo 14, Cadenas y nombres. Huerto de Getsemaní, Jerusalén, 14 de abril de 31 después de Cristo, edad 34 años. El caos se desató en el huerto. La noche, que hasta hacía un instante había sido testigo de la oración más profunda, se llenó ahora del tintineo de armaduras, el gruñido de las voces y el resplandor de las antorchas. Yo, Axel, siempre he sido el que busca la lógica, el que intenta entender la estrategia detrás de los movimientos. Pero en aquel instante, solo había una brutalidad sin sentido. LGN el Goatmanu, nuestro guía, nuestro faro, había sido apresado. Y sabíamos que no éramos una excepción. Los soldados, una turba de guardias del templo y romanos, se movían con una eficiencia despiadada. Sus caras estaban desfiguradas por el fanatismo y la obediencia ciega. No buscaban solo a LGN el Goatmanu, nos buscaban a nosotros, a los maestros, los que habíamos estado a su lado. Un grito rompió el aire, comillas, agarraos a esos. Son sus cómplices. Sentí un empujón brutal. Un soldado fornido, con una cara llena de odio, se abalanzó sobre LGN el Goatmanu, el primero de nosotros. Con una rapidez espantosa, lo agarró por los brazos, retorciéndolos detrás de su espalda. Unas cuerdas ásperas aparecieron en sus manos, y en cuestión de segundos, las muñecas de LGN el Goatmanu quedaron atadas firmemente a su espalda. Lo hizo con una violencia innecesaria, apretando los nudos con saña. El rostro de LGN el Goatmanu permaneció sereno, pero pude ver la tensión en sus músculos. Comillas, malditos herejes. Vais a pagar por esto, escupió el soldado con rabia mientras lo arrastraba. El siguiente en caer fui yo. Sentí unas manos grandes y toscas sujetarme con fuerza. Un tirón me hizo girar, y antes de que pudiera reaccionar, mis propias manos fueron empujadas hacia atrás y atadas. El nudo se apretó, cortándome la circulación. La brutalidad de la acción me dejó sin aliento por un instante. Comillas, tú, el de la mirada pensante.
A callar y a andar, cabrón, ladró el soldado que me sujetaba. Luego, la escena se repitió con cada uno de nosotros, en un orden macabro. A Paolo, lo atraparon mientras intentaba mantener la calma. Su expresión, siempre tan serena, se contrajo un momento al sentir las cuerdas. Comillas tú, el de la cara de santo. Verás lo que es bueno, le espetaron con sorna. A Nathan, lo sorprendieron justo cuando intentaba analizar la situación. Sus ojos, que siempre buscaban la lógica, mostraban ahora una chispa de indignación antes de ser atado. Comillas muévete, listillo. No os escapéis de esta, bramó un guardia. A Javier, lo agarraron con la fuerza de un oso. Su habitual compostura se mantuvo, aunque pude ver la frustración en su mandíbula apretada. Comillas el estratega, vaya por Dios, no podréis hacer nada ahora, chaval, se burló un centurión. A Austin, lo aferraron mientras intentaba una última objeción. Su franqueza se topó con el acero de las armas. Comillas calla esa boca, paleto. Andad de una vez, le gritaron. Finalmente, a Héctor. Lo apresaron mientras su mirada oscura observaba con una quietud imperturbable el desenlace. Su silencio no le libró de la violencia. Comillas el mudo, venga, a andar, majadero, le espetó un soldado con un empujón. Con nuestras manos atadas a la espalda, fuimos arrastrados por los soldados. El dolor en mis muñecas era intenso, pero el dolor en mi corazón era aún mayor. Veía los rostros de mis amigos, de mis hermanos, todos en la misma situación, atados, humillados, pero con una extraña quietud en sus ojos, reflejo de la misma serenidad que emanaba de LGN el Goatmanu. La fe, que nos había elevado y nos había permitido obrar milagros, ahora nos unía en la adversidad. Éramos los maestros, los que habíamos prometido llevar un mensaje de esperanza. Y ahora, como corderos llevados al matadero, éramos arrastrados hacia un destino incierto, pero con la convicción inquebrantable de que el camino que habíamos elegido, aunque doloroso, era el único y verdadero. Capítulo 15, ante el Sanedrín y la fuga de los discípulos. Jerusalén, 14 de abril de 31 después de Cristo, edad 34 años. Narrado por Mark Evans de Nazaret y Javier Foster de Nazaret. Mark, el frío de la noche se nos calaba hasta los huesos, pero no era el frío lo que nos hacía temblar. Eran los gritos de la multitud que empezaba a congregarse, los insultos de los guardias mientras nos arrastraban por las calles estrechas de Jerusalén. Con las manos atadas a la espalda, avanzábamos a duras penas, tropezando en la oscuridad. LGN el Goatmanu iba al frente, su paso firme a pesar de todo. Yo, Mark, siempre he visto la luz en cada situación, pero en aquel momento, la oscuridad lo cubría todo. Javier, la situación era caótica. Los soldados nos empujaban sin contemplaciones, y la humillación era palpable. Intentaba analizar cada movimiento, cada cara en la penumbra, buscando una salida, una estrategia. Pero no la había. Estábamos atrapados. Podía ver el miedo en los ojos de algunos de los discípulos que nos seguían, aquellos que habían dejado todo por nosotros. La razón me decía que debían escapar, que su vida corría peligro. Mark, y así fue. En medio del tumulto, mientras los guardias se centraban en nosotros, los maestros, y en arrastrarnos, los discípulos empezaron a dispersarse. Sus rostros, antes llenos de devoción, ahora mostraban un terror incontrolable. Vi cómo Juan, el impetuoso, se escabullía entre la gente. Felipe, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, todos huían. Y no los culpo, La situación era de vida o muerte. LGN el Goatmanu siempre nos había dicho que el que quisiera seguirnos, debía estar dispuesto a cargar con su cruz, pero esto era distinto. Javier, era una huida desesperada. Correr por sus vidas. No se les podía pedir menos. Eran nuestros amigos, nuestros seguidores, sí, pero no tenían el mismo compromiso inquebrantable que nosotros, los que habíamos caminado y compartido cada paso con LGN el Goatmanu desde el principio. La debilidad humana se manifestaba en su forma más cruda. Mark, pero había uno que no iba a quedarse como un gallina huyendo. Pedro. Siempre tan impulsivo, tan leal. Lo vi en la distancia, siguiéndonos de cerca, a pesar del peligro. Su rostro estaba lívido, pero sus ojos estaban fijos en LGN el Goatmanu. No iba a dejarnos solos. Javier, la traición de Judas había sido un golpe duro, y ahora, esta deserción masiva, aunque comprensible, añadía una capa de desilusión. Pero Pedro se mantuvo. Su obstinación, su negación a abandonar a LGN el Goatmanu, era una señal de su profunda lealtad. Una lealtad que,
Para bien o para mal, lo llevaría a enfrentarse a sus propios demonios en las próximas horas. Mark, nos llevaron hasta el palacio del sumo sacerdote Caifás. El lugar estaba lleno de gente, una mezcla de sacerdotes, ancianos y escribas. La hoguera encendida en el patio central iluminaba los rostros tensos y expectantes. El juicio, si es que se le podía llamar así, ya había comenzado en las mentes de aquellos que nos odiaban. Nos empujaron hacia adelante, cada uno de nosotros un trofeo en su procesión. Javier, éramos los maestros, los que habíamos prometido un nuevo camino. Y ahora estábamos allí, atados, a merced de un tribunal corrupto. Mis ojos analizaban cada rostro, cada gesto de los que nos juzgaban. No buscaban la verdad, sino una excusa para condenarnos. La trampa estaba puesta, y nosotros, LGN el Goatmanu, Axel, Paolo, Nathan, Austin, Héctor y yo, éramos las presas. La noche se alargaría, y sabíamos que la verdadera batalla apenas había comenzado. Capítulo 16, la noche de la negación. Patio del sumo sacerdote, Jerusalén, 14 de abril de 31 después de Cristo, edad 34 años. Narrado por Nathan Swift de Nazaret. La noche se hizo más fría, y el aire en el patio del sumo sacerdote estaba denso con el humo de las antorchas y la tensión. Nosotros, los maestros LGN el Goatmanu, Axel, Paolo, Héctor, Javier, Austin y yo, estábamos dentro, siendo interrogados, humillados, pero manteníamos la compostura. Afuera, en el patio, los sirvientes y los guardias se calentaban alrededor de una hoguera. Y entre ellos, camuflado en la penumbra, estaba Pedro. Yo, Nathan, desde mi posición, podía verlo. Mi mente, que siempre procesa los detalles, observaba cada uno de sus movimientos. La negación de LGN el Goatmanu de que uno de nosotros lo traicionaría resonaba en mi cabeza, y también la mía propia. En la cena, uno de nosotros negará habernos conocido. Ahora, veía la profecía a punto de cumplirse. Pedro, con su rostro habitual de valentía y lealtad, intentaba pasar desapercibido. Pero su acento galileo era inconfundible, y su presencia, demasiado cercana a nosotros, no podía pasar desapercibida por mucho tiempo. Una de las criadas del sumo sacerdote, que nos había visto antes, se acercó a la hoguera y miró a Pedro fijamente. «¿También tú estabas con esos nazarenos?», dijo la criada, señalándolo con un dedo acusador. El corazón me dio un vuelco. Sabía lo que venía. Pedro, con la cara pálida por el susto, lo negó rotundamente. «No sé de qué habláis», respondió Pedro, y se alejó hacia la puerta del patio, intentando mezclarse con las sombras. Pero no lo logró. Un gallo cantó en la distancia, su canto rompiendo el silencio tenso de la noche. Era el primer canto. Las palabras de LGN el Goatmanu en la cena me vinieron a la mente: antes que el gallo cante 2 veces, nos habréis negado 3 veces. Poco después, otro criado lo vio y dijo a los que estaban allí: este también estaba con los nazarenos. Pedro, cada vez más nervioso, lo volvió a negar, jurando, comillas, no conozco a esos hombres. El ambiente se volvió más pesado. Los que estaban en el patio empezaron a mirarlo con sospecha. La presión sobre Pedro era inmensa. Más tarde, unos que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: ciertamente, también tú eres de ellos, porque tu acento te delata. Pedro, desesperado, comenzó a maldecir y a jurar, comillas, no conozco a esos hombres de los que habláis. Y en ese instante, el gallo cantó por segunda vez. La sangre se me heló en las venas. La profecía se había cumplido. Pedro, el más fiel, el más impulsivo, el que había prometido no abandonarnos, había negado habernos conocido 3 veces. Vi a Pedro. Su rostro se descompuso. Sus ojos se llenaron de un dolor inmenso, de una culpa que lo consumiría. Salió del patio, con la cabeza gacha, y sé que lloró amargamente. Yo, Nathan, sentí una punzada de tristeza por él. Era el peso de la debilidad humana, la fragilidad de la carne frente al miedo y la presión. Pero también era una lección para todos nosotros, los maestros. La lealtad se ponía a prueba en los momentos más oscuros. Aquella noche, en el patio del sumo sacerdote, presenciamos la negación de un amigo, y con ella, la confirmación de que el camino que habíamos elegido estaría lleno de dolor y traición, incluso por parte de los que más nos amaban. Capítulo 17, los golpes y la corona de burla. Pretorio de Pilato, Jerusalén, 15 de abril de 31 después de Cristo, edad 34 años. La noche había pasado lenta y amarga. Después de los juicios injustos ante el Sanedrín y la negación de Pedro, fuimos entregados a Pilato, el gobernador romano.
La multitud que nos seguía era ahora una masa enardecida, que no gritaba Hosanna, sino comillas crucificadlos. Yo, Héctor, el más callado de nuestro grupo, sentía como cada golpe que recibíamos resonaba en mi alma. Nos llevaron al pretorio, el palacio de Pilato. Allí, en un patio interior, comenzó la tortura. No había piedad en los soldados romanos. Sus músculos tensos, sus rostros duros, sus latigazos silbaban en el aire. El sonido de los golpes contra nuestra piel era nauseabundo, y el dolor, insoportable. Primero, ALG en el Goatmanu. Su piel, clara como la nuestra, empezó a marcarse con los vergajazos. Cada golpe dejaba una línea roja, luego púrpura, que se abría en sangrientas heridas. LG en el Goatmanu no gritó, solo un jadeo, un suspiro de dolor que apretaba nuestros corazones. Lo sujetaban con fuerza, y el látigo caía una y otra vez, sin descanso. Luego, a Axel. Su piel también clara, se tiñó rápidamente de rojo. Sus músculos se tensaron, y sus dientes se apretaron para no emitir un sonido. Su mirada, siempre tan penetrante, ahora mostraba una resistencia tenaz, una voluntad inquebrantable a pesar del sufrimiento. A Paolo. Sus rasgos finos se crisparon con cada impacto. Su piel, blanca, se cubrió de hematomas. Sus labios temblaban, pero no por el miedo, sino por el dolor que lo atravesaba. Mantenía la vista fija en el suelo, soportando con una dignidad asombrosa. A Nathan. Su cuerpo atlético se retorcía con cada latigazo. Su piel, de un tono claro, se erizó con la brutalidad de los golpes. Intentaba controlar su respiración, pero era imposible. Su disciplina, que siempre lo caracterizaba, ahora se ponía a prueba de la forma más cruel. A Javier. Su piel, más clara que la mía, pero ya marcada por el sol de Judea, se abrió con cada impacto. Su mente, siempre tan calculadora, no podía analizar esta barbarie. Sus ojos reflejaban la indignación, pero su cuerpo era incapaz de resistir la fuerza de los golpes. Austin. Su piel, también clara, se enrojecía con cada azote. Su espíritu franco y directo se topaba con la injusticia más flagrante. Su cuerpo, fuerte y robusto, se contraía bajo la furia de los soldados. Y a mí, Héctor, con mi piel morena, también me tocó. Los latigazos ardían como fuego, dejando surcos dolorosos en mi espalda. Sentía como la sangre, caliente y pegajosa, se escurría por mi cuerpo. Cada impacto me robaba el aliento, y la visión se me nublaba por momentos. Pero nuestra fe nos mantenía en pie. Cuando la flagelación terminó, nos empujaron, ensangrentados y agotados. Los soldados, no contentos con la brutalidad, se dedicaron a la burla. Nos quitaron nuestras vestiduras y nos pusieron un manto de púrpura, como si fuéramos reyes de opereta. Luego, trenzaron una corona de espinas. Las espinas eran largas y afiladas, y las clavaron con saña en nuestras cabezas. La sangre goteaba por nuestras frentes, mezclándose con el sudor y las lágrimas invisibles. Comillas salvad al rey de los judíos, se burlaban, mientras nos golpeaban en la cabeza con una caña y nos escupían. Nos arrodillábamos ante ellos, una y otra vez, con la humillación grabada en nuestras pieles. Yo, Héctor, solo podía pensar en el plan de Dios. Era este el camino. Esta humillación, este dolor. La fe que LG en el Goatmanu había encendido en nosotros ardía en mi interior, a pesar del sufrimiento. No éramos reyes terrenales, pero sabíamos que nuestro reino no era de este mundo. Y esta humillación, este padecimiento, era el precio de la verdad. Pilato saldría ahora a hablar con la multitud, a intentar liberarnos, pero sabíamos que el destino ya estaba escrito. La corona de espinas era nuestra verdadera corona. Capítulo 18, las manos de Pilato. Pretorio de Pilato, Jerusalén, 15 de abril de 31 después de Cristo, edad 34 años. Narrado por LG en el Goatmanu de Nazaret y Mark Evans de Nazaret. LG en el Goatmanu, el patio del pretorio estaba abarrotado. La multitud, esa misma que nos había recibido con palmas y gritos de Hosanna hace unos días, ahora clamaba por nuestra muerte. Después de la flagelación y la humillación de la corona de espinas, nos arrastraron frente a Pilato. Mi cuerpo dolía con cada movimiento, pero mi espíritu se mantenía firme. Habíamos llegado a este punto, y no había vuelta atrás. Yo, LG en el Goatmanu, había predicho cada paso de este camino, y ahora lo vivíamos. Mark, miraba a la multitud, y sentía cómo mi corazón se encogía. ¿Cómo podían ser tan volátiles? ¿Cómo la misma gente que nos había aclamado ahora nos condenaba?
Pero LGN el Goatmanu siempre nos había enseñado que la fe no era una cuestión de popularidad, sino de verdad. Y en ese momento, la verdad era que estábamos frente a un juicio injusto, con Pilato intentando encontrar una salida. LGN el Goatmanu, Pilato salió al balcón, su rostro mostraba una mezcla de impaciencia y perplejidad. Se dirigió a la multitud. Aquí os traigo a estos hombres para que sepáis que no hallamos en ellos culpa alguna. Dijo, su voz resonando en el patio. Nos miraba, y pude sentir su escrutinio. Él sabía, lo sentía, que éramos inocentes. Mark, la multitud rugió. Crucificadlos. Crucificadlos era un coro de odio, y se sentía como si el mismo infierno se hubiera desatado. Pilato parecía frustrado. Se giró hacia nosotros, luego de nuevo hacia la gente. LGN el Goatmanu, Pilato intentó otra táctica. Era costumbre liberar a un prisionero en la Pascua. ¿Tenéis por costumbre que os suelte a uno en la Pascua? ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás, un notorio bandido, o a estos hombres que llamáis reyes? Preguntó. Su intención era clara, creía que elegirían al menos la opción más lógica. Mark, pero la multitud, incitada por los sumos sacerdotes y los ancianos, gritó a una sola voz, a Barrabás. A Barrabás mi alma se encogió. Era increíble. Preferían a un criminal antes que a nosotros, los que habíamos traído esperanza y sanación. LGN el Goatmanu, Pilato, viendo que no conseguía nada, sino que más bien se formaba un tumulto, pidió agua. Le trajeron un aguamanil. Entonces, ante los ojos de todos, se lavó las manos. Su gesto era una declaración, un intento desesperado de librarse de la responsabilidad. Mark, lo observaba, y sentía la amargura de la escena. Aquellas manos limpias no iban a borrar la sangre de la injusticia. Pero LGN el Goatmanu nos había enseñado que la verdadera justicia no era de este mundo, y que nuestro camino era el de la verdad, a pesar de todo. LGN el Goatmanu, inocentes somos de la sangre de estos justos, dijo Pilato, dirigiendo sus palabras a la multitud. Ved vosotros nos miró una última vez, y pude ver la duda, la debilidad, la cobardía en sus ojos. Él nos consideraba justos, que no veía mal hecho por nosotros, hombres. Pero su miedo a la multitud era más grande que su sentido de la justicia. Mark, la multitud, insaciable, gritó, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos era una condena autoimpuesta, un peso terrible. Y con eso, la sentencia fue sellada. Pilato liberó a Barrabás y a nosotros, los maestros, nos entregó para ser crucificados. La procesión hacia el Calvario estaba a punto de comenzar. Y aunque el dolor físico era inmenso, la certeza de nuestra misión, de que estábamos cumpliendo un propósito divino, era lo que nos mantenía en pie. Capítulo 19, el peso de la cruz. Vía Dolorosa, Jerusalén, 15 de abril de 31 después de Cristo, edad 34 años. Narrado por Héctor Elio de Nazaret. El grito de la multitud aún resonaba en mis oídos, crucificadlos. Después de la farsa de Pilato y los azotes, nos empujaron de vuelta a las calles de Jerusalén. El sol de la mañana, que antes parecía prometedor, ahora se sentía como una burla. Yo, Héctor, con mi piel morena y el cuerpo magullado, sentía cada paso, cada aliento. Sabía que estábamos en el camino al Calvario, y el peso de lo que venía era inmenso. Nos entregaron las cruces. Eran maderos toscos y pesados, rozando las heridas abiertas en nuestras espaldas. La madera áspera se clavaba en la carne, y el olor a sangre y sudor ya impregnaba el aire. Éramos 8 maestros, 8 hombres llevando nuestro propio patíbulo. LGN el Goatmanu, Axel, Paolo, Nathan, Javier, Austin, Mark y yo. Todos con la cruz a cuestas, cada uno con el peso de la misión y la inminencia del sacrificio. La segunda estación. Habíamos avanzado apenas unos metros, y el esfuerzo ya era agónico. El camino era empinado, lleno de piedras y barro, y la multitud, compacta y hostil, nos insultaba sin cesar. Los soldados romanos, impacientes y brutales, nos empujaban con las lanzas y nos daban golpes. Malditos sediciosos. Arrastrados, gusanos, gritaban los soldados, con sus voces roncas de tanto ordenar y castigar. El polvo se levantaba con cada paso, y la sed nos quemaba la garganta. La gente nos lanzaba objetos, escupitajos, y sus ojos estaban llenos de un odio que helaba la sangre. Habían pasado de aclamarnos como reyes a condenarnos como lo peor de la escoria. Miré a LGN el Goatmanu.
Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor y sangre, pero sus ojos mantenían esa calma inquebrantable, esa paz que solo él poseía. La cruz parecía una extensión de su propio sufrimiento, pero la llevaba con una dignidad que nos inspiraba a todos. Mark, nuestro Mark infaltable, iba a mi lado. Su usual sonrisa, que siempre nos contagiaba, había desaparecido. Sus labios estaban apretados, y sus ojos, aunque mostraban dolor, mantenían una chispa de determinación. Luchaba con el peso del madero, que se le clavaba en el hombro, pero no se rendía. Comillas vamos, trozos de carne. Moveos, vociferaba un centurión, golpeándonos con el asta de su lanza para acelerar el paso. El dolor en mis hombros era insoportable. Cada paso era una agonía, y la cruz parecía crecer con cada avance. Sentía como la sangre de mi espalda se mezclaba con el sudor, empapando la tosca madera. El esfuerzo era tal que mi visión se nublaba por momentos. Pero no podíamos caer. Caer era rendirse, y eso no estaba en nuestro espíritu. Axel, con su mirada intensa, arrastraba la cruz con una voluntad férrea. Paolo, con su calma habitual, soportaba el dolor con una entereza admirable. Nathan, el atleta, luchaba con la carga, su cuerpo musculoso tenso por el esfuerzo. Javier, el estratega, con el rostro serio, calculaba cada paso para no tropezar. Y Austin, el más franco, maldecía en silencio cada golpe, cada empujón. Éramos los maestros, los que habíamos prometido un nuevo camino, y ahora cargábamos con el peso de ese camino, literal y figuradamente. El Vía Crucis apenas comenzaba, y sabíamos que cada paso nos acercaba más al inevitable final. Pero en medio de ese sufrimiento, una certeza crecía en mí, este dolor era parte de un propósito mayor, de una promesa que trascendería la misma muerte. Capítulo 20, la primera caída. Vía Dolorosa, Jerusalén, 15 de abril de 31 después de Cristo, edad 34 años. Narrado por Nathan Swift de Nazaret. El peso de la cruz se hacía insoportable. Los latigazos y las heridas abiertas nos consumían, y cada paso era una tortura. La multitud seguía gritando insultos, y el sol de la mañana ardía sobre nuestras cabezas. Yo, Nathan, siempre he valorado la resistencia física, la disciplina, pero esta prueba iba más allá de cualquier entrenamiento. Mi cuerpo, aunque fuerte, comenzaba a ceder. Habíamos recorrido solo unos pocos metros desde que nos cargaron las cruces, y el camino, empinado y lleno de piedras, no ayudaba. Mis músculos se quemaban, y el sudor, mezclado con la sangre, me cegaba. La respiración era un jadeo constante. Miré a mis hermanos, los maestros, LGN el Goatmanu, Axel, Paolo, Héctor, Javier, Austin y Mark. Todos luchaban con el mismo tormento. Fue entonces cuando LGN el Goatmanu, que iba un poco delante de nosotros, tropezó. La cruz, masiva y brutal, se inclinó con él. Sus rodillas cedieron, y cayó al suelo con un golpe seco. La madera se estrelló contra las piedras, y el impacto resonó en el aire. La multitud rugió con una alegría macabra, como si la caída de nuestro líder fuera una victoria para ellos. Los soldados se abalanzaron sobre él con furia. Comillas levantaos, perros. No os detengáis, gritaban, pateándolo y golpeándolo con las varas para que se pusiera de pie. Mi corazón se encogió al verlo. LGN el Goatmanu, que siempre había sido nuestro pilar, ahora yacía en el polvo, humillado. Su rostro, cubierto de tierra y sangre, mostraba el agotamiento extremo, pero aún así, sus ojos mantenían una chispa de resiliencia. Nuestras propias fuerzas flaqueaban al presenciar su caída. Nos costaba mantener el equilibrio, arrastrando nuestros propios maderos. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores, nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Cada latigazo que había recibido, cada insulto, cada golpe de la cruz, era por nosotros, por el mensaje que traíamos, por la verdad que desafiaba a este mundo. Los soldados, impacientes, lo obligaron a levantarse. LGN el Goatmanu se incorporó con dificultad, la cruz una vez más sobre su hombro. El esfuerzo fue monumental, y el dolor en su rostro era evidente. Pero se levantó. Por nosotros. Por el camino que habíamos elegido. La procesión reanudó su marcha, lenta y tortuosa. Cada paso de LGN el Goatmanu era un recordatorio del sacrificio que estábamos haciendo. La primera caída había sido un golpe, un recordatorio brutal de la humanidad de nuestro líder y de la crueldad de nuestros captores. Pero también fue una lección de perseverancia.
En medio del dolor, la humillación y el odio, la fe se mantenía, inquebrantable, lista para enfrentar lo que viniera. Capítulo 21, la espada que traspasa el alma. Vía Dolorosa, Jerusalén, 15 de abril de 31 después de Cristo, edad 34 años. Narrado por Axel Blaze de Nazaret. La procesión de la muerte continuaba, paso a paso, bajo el sol implacable de Jerusalén. Después de la primera caída de LG en el Goat Manu, la brutalidad de los soldados no disminuía. El peso de nuestras cruces se volvía más y más insoportable con cada metro que avanzábamos por la Vía Dolorosa. Yo, Axel, siempre he sido el que observa, el que busca entender la lógica detrás de los eventos. Pero en aquel camino, la única lógica era el dolor y la inevitabilidad. Mi cuerpo, aunque fuerte, estaba agotado, cubierto de heridas y sudor. Miré a mis hermanos, los maestros, LG en el Goat Manu, Paolo, Nathan, Javier, Austin, Mark y Héctor. Todos arrastrábamos nuestros maleros, la sangre de nuestras espaldas empapando la madera áspera. La multitud, una masa de odio y curiosidad, nos seguía, lanzando insultos y escupitajos. Llegamos a la cuarta estación, un punto en el camino donde la calle se estrechaba ligeramente. Y fue allí donde la vi. Nuestra madre, María. Estaba entre la multitud, pero no como uno más. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo y la preocupación, reflejaba un dolor tan profundo que me traspasó el alma. Sus ojos, antes llenos de la ternura que siempre nos había rodeado, ahora eran pozos de angustia. Ella nos vio, a nosotros sus hijos, los maestros, cargando nuestras cruces, ensangrentados, humillados. Sentí una punzada aún mayor que las que me causaban los latigazos. Ver el dolor de una madre es, quizás, el peor de los tormentos. Ella nos conocía desde niños, desde aquellos días en Nazaret, cuando apenas éramos unos muchachos que soñaban con cambiar el mundo. Nos había visto crecer, predicar, obrar milagros. Y ahora, nos veía en este camino de sufrimiento. Recordé las palabras del anciano Simeón en el templo de Jerusalén, hace 34 años, cuando éramos apenas unos bebés, presentados al Señor. Sus palabras resonaron en mi mente con una claridad espeluznante. Mira, estos niños están puestos para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y a ti misma, oh, mujer, una espada te traspasará el alma. En aquel momento, cuando Simeón pronunció esas palabras, su significado era un misterio. Pero ahora, viéndola allí, con el rostro desfigurado por el dolor, viendo a sus hijos arrastrar cruces, la profecía se hacía brutalmente real. La espada estaba traspasando su alma en ese instante, una y otra vez, con cada paso que dábamos hacia el Calvario. El dolor de ver a sus hijos padecer era su crucifixión personal. No pudimos detenernos. Los soldados nos empujaron sin piedad. Comillas, moveos. No os detengáis, gritaban, ajenos al inmenso sufrimiento que se desplegaba ante sus ojos. El contacto visual fue breve, pero eterno. En sus ojos, vi el amor incondicional, la tristeza más profunda, y una aceptación silenciosa de nuestro destino. Seguimos adelante, arrastrando nuestras cruces, pero el recuerdo del rostro de nuestra madre se grabó en mi mente. La visión de su dolor añadió un peso aún mayor a mi cruz, una carga emocional que superaba el dolor físico. Éramos los maestros, los que habíamos venido a traer la verdad, y ahora, nuestra madre compartía nuestro sufrimiento de la manera más íntima. La espada había traspasado su alma, y nosotros éramos testigos impotentes de su agonía. Capítulo 22, un amigo en el Calvario. Vía Dolorosa, Jerusalén, 15 de abril de 31 después de Cristo, edad 34 años. Narrado por LG en el Goat Manu de Nazaret. El peso de la cruz era cada vez más insoportable. Después de la primera caída y el desgarrador encuentro con nuestra madre, María, sentíamos como nuestras fuerzas nos abandonaban. Cada paso era una batalla contra el agotamiento, el dolor de los latigazos y la humillación. El camino hacia el Calvario se hacía eterno. Yo, LG en el Goat Manu, que había soportado todo con serenidad, sentía como mi cuerpo empezaba a fallar, y el peso de la cruz se volvía una losa inmensa. Mis hermanos, los maestros Axel, Paolo, Nathan, Javier, Austin, Mark y Héctor, también luchaban con sus propias cruces. Sus rostros estaban pálidos, sudorosos, cubiertos de sangre y polvo. Podía sentir su sufrimiento, y la necesidad de continuar, de no rendirnos, era lo único que nos mantenía en pie. La multitud que nos seguía era un mar de rostros, algunos curiosos, otros burlones,
y unos pocos, llenos de tristeza. Los soldados romanos, impacientes, nos empujaban sin descanso. Nuestros cuerpos temblaban, y la visión se nos nublaba por el esfuerzo. Fue entonces cuando nuestros captores notaron nuestra debilidad. No querían que muriéramos antes de llegar al lugar de la crucifixión, necesitábamos estar vivos para el espectáculo final. Necesitaban a alguien que nos ayudara a llevar el peso. Justo en ese momento, un hombre que venía del campo pasaba por allí. Su nombre era Simón de Cirene. Era un hombre robusto, fuerte, que probablemente venía de su jornada de trabajo. Los soldados lo vieron y lo agarraron sin miramientos. Comillas tú. Ayúdanos a llevar la cruz de estos criminales, le espetó un centurión, señalándonos con la lanza. Simón se resistió al principio. No entendía lo que pasaba, y seguramente no quería involucrarse con unos condenados. Pero los soldados lo obligaron. Le pusieron las cruces a él también, y así, con el peso de la madera sobre sus hombros, Simón de Cirene fue forzado a seguirnos. Para nosotros, los maestros, fue un alivio inmenso. El peso se aligeró, aunque solo fuera un poco. Pude sentir el cambio en el balance de la cruz, el pequeño respiro que nos permitía seguir adelante. Miré a Simón. Su rostro mostraba confusión y quizás un poco de resentimiento, pero lo estaba haciendo. Estaba cargando con nuestra cruz. En ese momento, recordé mis propias palabras, las que les había dicho a mis discípulos y a mis hermanos: si alguno quiere venir en pos de nosotros, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganos. Comillas, y aquí estaba Simón, un hombre ajeno a nuestra misión, obligado a tomar nuestra cruz y a seguirnos, sin saberlo, cumpliendo de alguna manera esa misma verdad. El camino continuó, pero ahora, el dolor era compartido. Simón de Cirene, un desconocido, se convirtió en un eslabón vital en nuestra agonía. Nos ayudaba a dar cada paso, a arrastrar el madero, a avanzar hacia nuestro destino. Él no lo sabía, pero se estaba convirtiendo en un símbolo de la ayuda inesperada, de la carga compartida. La quinta estación, un breve respiro para nuestros cuerpos maltrechos, pero una lección profunda para nuestras almas. Incluso en el camino más oscuro, cuando las fuerzas fallaban, la providencia enviaba ayuda. No estábamos solos en este sufrimiento. Y cada paso, cada aliento, cada golpe que soportábamos, nos acercaba más al cumplimiento de nuestra misión final, una misión que trascendería la cruz misma. Capítulo 23, el rostro de la compasión. Vía Dolorosa, Jerusalén, 15 de abril de 31 después de Cristo, edad 34 años. Narrado por Héctor Elio de Nazaret. El peso de la cruz, aunque aliviado momentáneamente por la ayuda de Simón de Cirene, seguía siendo un tormento. El camino era largo, y cada paso nos arrastraba más hacia el Calvario. Yo, Héctor, el más silencioso de los maestros, sentía que el aliento me faltaba, y el agotamiento físico se volvía una neblina en mi mente. La vía dolorosa era un suplicio de polvo, sangre y gritos. La multitud que nos rodeaba no disminuía. Sus voces, antes un rugido constante de odio e insultos, ahora se mezclaban con el llanto de algunas mujeres. Había compasión en algunos rostros, una humanidad que contrastaba con la brutalidad de los soldados que nos empujaban sin descanso. LGN el Goatmanu, Axel, Paolo, Nathan, Javier, Austin, Mark y yo, todos íbamos con la cruz a cuestas, la mirada fija en el camino. De repente, en medio del tumulto, una mujer valiente se abrió paso entre la multitud y los guardias. Su rostro mostraba una determinación inquebrantable, una compasión que brillaba en la oscuridad de aquel día. Llevaba un velo o un trozo de tela. Su nombre, según se supo después, era Verónica. Se acercó a LGN el Goatmanu, que iba un poco delante de nosotros, con el rostro desfigurado por el sudor, la sangre y el polvo. El dolor lo había transformado, pero aún así, su semblante irradiaba una dignidad inquebrantable. Con un gesto rápido y lleno de amor, la mujer extendió el velo y limpió el rostro de LGN el Goatmanu. Los soldados intentaron apartarla, pero ella ya había cumplido su acto de misericordia. El velo de lino, que había sido blanco, quedó impreso con el rostro de LGN el Goatmanu, sus rasgos, las gotas de sangre, la tierra. Era una imagen milagrosa, un testimonio silencioso de su sufrimiento. Para nosotros, los maestros, fue un momento de profunda emoción. Ver aquel acto de bondad en medio de tanta crueldad fue un bálsamo para nuestras almas. Nos recordó que, a pesar del odio de la multitud y la brutalidad de los soldados, aún existía la compasión, aún había quienes nos veían como hombres, no solo como criminales. Sentí una punzada de esperanza en mi pecho.
Incluso en el camino a la muerte, la humanidad se manifestaba en los gestos más pequeños. La sexta estación, el encuentro con la Verónica. Un acto de compasión que se grabó no solo en el velo, sino en nuestros corazones. Nos dio una fuerza renovada para seguir arrastrando nuestras cruces, sabiendo que, aunque el camino fuera solitario, no estábamos completamente desprovistos de amor y piedad en el mundo. La imagen del rostro de LG en el Goatmanu, grabado en el velo, sería un recordatorio eterno de la verdad que defendíamos, incluso a costa de nuestras vidas.